Sí, que ya se logra ver. Ok, perfecto. Miren pues, hay una cosa a tomar en cuenta también. Dentro de todo lo que tengo, actualmente tengo este repositorio que ya está compartido. Ya está compartido en la plataforma. En un rato, lo de una vez lo voy a hacer. Creo que tenemos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp lo voy a compartir también. En un momento, lo voy a hacer de una vez. Y vamos a ver, programa. Creo que aquí estábamos todos, así que solo vamos a cambiar de nombre. Es A. Y el próximo es el trimestre pasado. Voy a poner ahí el link de Google Meet. Y ahí voy a colocar la ubicación de este file. Ahí está. Pero entonces ya tenemos los dos links que ustedes pueden utilizar y ingresar directamente. Entonces acá le voy a continuar sin código y vamos a crear un nuevo proyecto. Acá van a preguntar qué tipo de proyecto voy a hacer. Siempre va a ser Windows Desktop C Sharp. Y seleccionamos un Windows Form App. Hay de dos tipos, este que utiliza .NET Core o este que utiliza .NET Frame. Cualquiera de los dos es totalmente funcional. De hecho, si ustedes se van hacia abajo, hay WPF, que es una tecnología que ya casi no se usa, así que yo difiero de dar cualquier cosa que no se use. Así de sencillo. De hecho, no sé por qué todavía tienen soporte para eso. ¿Un segundo? Claro, Marco, ahorita lo agrego. O le voy a compartir el link, así ustedes se auto agregan. Deme un segundo. Vamos a ver, ¿dónde está acá esto? Colocaré aquí en el chat, Marco, para que usted pueda autoagregarse al link. Bueno, entonces vamos a seleccionar este de acá. Supongo que ninguno de ustedes utiliza Linux, así que no importa. Cargamos el repositorio este por el nuevo, que es este de acá. Y ahí está. Aquí entramos. Ya sabemos que se va a grabar allí. Y a este le vamos a poner, por ejemplo, demo. 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 Demo 2022. Demo programación orientada a objetos, Sudeo 2022. Dice Play Solution Brave in the same directory. Ahí no hay problema, eso automáticamente lo va a hacer. Crear. Ok, bueno. Entonces, en lo que resta de la clase yo los voy a dejar instalando después de SQL Server, pero por ahora solo voy a hacer un pequeño demo de cómo lo vamos a utilizar y la siguiente semana hacemos de nuevo otro pequeño demo para que ustedes vean que no es nada del otro mundo. Para empezar, vamos a nuestro inicio y buscamos la aplicación. La aplicación se llama SQL Server. Vamos acá. De hecho, creo que está en... Aquí está. Es esta de acá. Tiene sus tools. Tiene un montón de cosas. A mí la que me sirve, ustedes utilicen es esta de aquí. Así clic en ella. En unos segundos solo déjenme dejar a alguien más. Y cuando cargue les va a mostrar una instancia así. Esta es una instancia del servidor.
Localhost es igual Express, es la autenticación. Localhost obviamente lo tengo instalada la aplicación de servidor de base de datos en mi máquina. Y SQL Express es la versión que tengo instalada, esa es la instancia. Le digo que se autentique con Windows, que no necesito por ahora utilizar algún tipo de autenticación distinta y que se conecte. Ya que está conectado, te muestra así. En la parte lateral izquierda aparecen varias opciones. Y entre ellas tenemos bases de datos, seguridad, objetos de servidor, aplicación, multibase y administración. Y último, pues algo que se llama Exhibit Profiler, que te ayuda a verificar el log de lo que el usuario ha hecho. Hoy en día lo que me interesa es que ustedes hagan una base de datos. Entonces se van a donde dice Database, expandimos, y ahí se dan cuenta que ya tengo varias bases de datos creadas. Vamos a hacer clic derecho sobre Database y vamos a decir nueva base de datos. Acá me dice, bueno, usted va a crear una base de datos y qué nombre le va a poner. Entonces, por ejemplo, esta va a ser demo Leo 2022. Y yo respaldo, quiero que vean que por defecto él coloca en un path, o sea, en una ubicación en mi disco duro, esta base de datos. La pueden dejar por defecto, solamente cuando la vayan a transferir de una persona a otra. Yo les explicaré cómo hacer ese backup y cómo después incorporar de ese backup hacia lo que ya tienen y hacerlo funcional. Es decir, por ejemplo, Marcos puede venir y crear la base de datos, pasársela a José, y José pasársela a Cristian. Y cualquiera de los tres puede ver algo más, siempre exportarla y luego obtenerla. Obviamente tiene que ser compatible con lo que están utilizando. Por ejemplo, yo puedo decir que este sistema gestor de base de datos que estoy utilizando es compatible con ciertas versiones. No es lo mismo que yo quiera exportar, por ejemplo, que venga Derek y tenga la versión 2022, la exporte y se la pase a Enrique y Enrique tenga la versión 2008. Esos sí son problemitas de compatibilidad que podrían darse. Así que lo ideal es que siempre se utilice una versión estándar, que frecuentemente es la última aceptada en el mercado. Bueno, ya que tenemos esto acá, por defecto él me va a dejar algunas cosas. La primera, que está ubicada acá, dice Rose Data. Aquí va a guardar la información. Y la segunda, el log de esa información. Es decir, lo que yo haga, lo que yo modifique, o lo que cualquiera de ustedes modifique, el sistema automáticamente lo va a ir logueando. Entonces me da esa ventaja de decir, bueno, el sistema lo loguea sin que yo tenga interacción, pero esta otra mini base de datos que crea el log tiene su propia estructura que ustedes no manejan y tampoco pueden manipular. Así que este da cierto tipo de seguridad. ¿Qué más hay acá? Acá a un costado dice servidor y dice conexión. Si se dan cuenta, dice servidores waites que se llama mi computadora, pero también puedo entrar con localhost porque es un local. Si yo me voy aquí a View Connection Properties, acá me dice algunas cosas de cómo conectarme, qué tipo de base de datos es, qué versión tengo yo del producto, cuál es el nombre del producto, qué lenguaje tiene y un montón de cosas más que por ahora no son útiles. Aquí tengo también opciones. Las opciones son múltiples. Acá me permite ver algunas cosas de más que todo de performance, es decir, de rendimiento de la base de datos y agrupamiento si yo quiero. Lo vamos a dejar todo tal cual está por defecto. Solo quiero que vean que en la parte superior izquierda, aquí ven, dice script. Si yo hago clic en script, lo que va a hacer es ejecutar. Hace una execute de script. Yo puedo darle OK aquí y se acabó. Cuando yo di OK, él vino y me creó aquí la base de datos. ¿Ven? Y cuando yo leí scripting en la parte superior izquierda, lo que hizo fue hacerlo aquí. O sea, yo ya lo hice con el asistente, pero también tengo aquí guardadito cómo se haría a nivel de código. Ese código no necesita que ustedes le den por ahora, ese automáticamente lo generó. ¿Hay alguna duda hasta acá?
Inge, yo tengo la versión 2018, no hay ningún problema. No, no, para nada. De hecho, creo que algunos de ustedes ya lo tienen instalado, ¿verdad? Sí. Consulta, ¿quién de ustedes no lo tiene instalado todavía? Yo dije que todavía no. Inge, fíjese que yo instalé uno, pero es el Workbench, era el que decía ¿cómo se llama? En el El trimestre cuadro pasado. del trimestre pasado, pero no sé si es ese o... No, no, es otro distinto. Bueno, no hay problema. Igual yo les paso luego el instructivo. Luis Albudes, dígame. Gracias. No, que yo tampoco no tenía instalado el... Instalado. Bueno. Ajá. No hay problema. Igual parte del día de hoy, pues tenemos el tiempo para eso. Bueno, entonces, yo ya tengo aquí la base de datos y perdón que no puedo hacer zoom porque no está incluido dentro de esto. Y si uso el otro zoom, el del sistema operativo, pues es un poco exagerado. Entonces, voy a usar el magnificador de Windows, a ver si me deja hacer algo ahí medio prudente. Es que no me agrada porque sí es exagerado. Entonces quiero que vean de que dice Database Diagrams, Tables, View, External Resource, los sinónimos, la programación, los servicios, etcétera. Bueno, entonces, a mí me interesa que ustedes vean ahí este que dice Table, que está aquí. Hagan clic derecho y creen una nueva tabla. Clic derecho, nueva tabla. Entonces, ya que creamos la nueva tabla, obviamente ahorita todavía no está guardado ni nada, hay que hacer algunas cosas y pensar, bueno, en programación, yo sé que tengo tipos de datos, por ejemplo, en programación sé que tengo algunos tipos de datos que vamos a mencionar rapidito. Yo sé que en programación tengo string, tengo double, tengo int, tengo algunos casos number, ¿qué más puedo tener? Booleanos, tengo date, tengo date time, tengo muchas cosas más, pero esos son los más comunes. Entonces, sucede que en base de datos también tengo algunos tipos de datos a tomar en cuenta, que de hecho son mucho más que los que hay en programación. Entonces, cuando yo creo una columna en la base de datos, lo que tengo que hacer simple y sencillamente es crear esas columnas y a esas columnas asignarles algo similar a como sería en programación. Es decir, por ejemplo, si yo creo un campo que simple y sencillamente se va a llamar ID. ID. Yo sé que un ID es un número. Entonces, si me voy a ver al listado, y por eso digo que sí hay más acá, que son bastantitos, pero por defecto tiene que haber lo que se llame número o que sea entero. Hay uno que se llama entero. O sea, automáticamente le digo, bueno, va a tener un ID que es entero y el low null o permitir nulos va a estar bloqueado. Porque yo no quiero que se permitan nulos. Porque esta va a ser mi llave primaria. La llave primaria, recuerden que es el campo que identifica una fila como propia y como única. Es decir, por ejemplo, hagamos un ejemplo en el cual, no sé, alguno de ustedes que se llame igual que su papá o su mamá. Yo. Ok, digamos que Marcos se llama y Mario también. Bueno, digamos que los dos tienen el mismo nombre y apellido y que el papá también tenía el mismo nombre y apellido de su papá. Es decir, ustedes, su abuelo y su papá tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Y posiblemente su bisabuelo y así muchas generaciones. Entonces, para identificarlos, hoy en día ustedes dirán, no hay problema, yo tengo mi propio DPI, pero hoy en día. Pero cuando ustedes están pequeños y nacen, pues les crean una fe de edad que tiene un registro único, etcétera. Ese registro único, para diferenciarlo, comúnmente es una llave primaria. Y esa llave primaria ustedes saben de que nunca debe replicarse. ¿Por qué? Y ahora lo van a ver. Yo le voy a decir aquí con un clic derecho de que se setee como llave primaria. Y aparte, aquí abajito, en las configuraciones, le voy a decir de que la identidad sea autoincrementable y que empiece con uno. Es decir, si yo ingreso hoy 100 datos,
En este campo no tengo que ingresar nada, porque él automáticamente le va a asignar el 1 al primero y el 100 al número 100. Entonces, con esto yo sé que puedo tener un montón de Marios o un montón de Marcos con el mismo nombre y apellido, y puede que hasta la misma dirección que yo, por ejemplo, en la misma casa, y no va a haber problema, porque de todos modos ya están separados con ese valor, que lo hace único. Aparte de otras combinaciones, ¿verdad? Ya está el valor de la llave primaria, y cuando dirá, bueno, pero la fecha de nacimiento de este no es la misma que la de este otro. No sé, aunque uno sea de la misma familia, a veces somos un poco distintos. Por ejemplo, puede que uno sea colocho, como lo decimos normalmente, o que otro no sea tan alto, o que no sea más delgado. Hay complexiones físicas que pueden diferir entre una persona u otra. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a almacenar? Si es un ID, es un entero. No hay problema, ya sabéis que es una llave primaria. Si yo grabo un carnet, vamos a asumir que el carnet también es entero y que no quiero que sea nulo. Ahora, si yo grabo el primer nombre, nosotros sabemos que si vamos a base de datos, tenemos que equipararlo con programación. En programación sería seguro un string, porque es tipo de texto, ¿verdad? Entonces, en base de datos, por defecto, todo lo trata de poner con texto, así, char. Char de caracteres, 10 caracteres. O usamos un en varchar, nuevo varchar, nuevo texto. Entonces vamos a decirle que va a tener un texto de hasta 50. ¿Qué pasa si yo le pongo el segundo nombre? Va a ser exactamente del mismo tipo. Va a ser un en varchar. Pero no todos tenemos dos nombres. De hecho, la mayoría de personas aquí en Guatemala sí tenemos dos nombres, o hasta tres. Pero la mayoría de personas en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tienen un nombre y se acabó. Entonces, yo le voy a decir de que al segundo nombre le permita no ingresar información, que le permite ingresar nulo, o sea, no meter nada. Luego vamos a colocar el primer apellido. El primer apellido, pues es decir, todos tenemos un apellido. Y luego el segundo apellido. Pregunta, ¿qué hacemos con el segundo apellido? ¿Lo dejamos opcional o lo dejamos obligatorio? Opcional. Exacto, opcional, porque no todos tenemos dos apellidos. Entonces simplemente lo dejamos así, tal cual ya está, que permita nulos. ¿Qué más vamos a almacenar de una persona? Digamos que vamos a colocar el número de teléfono celular, este otro entero, y es opcional también, no todos obligatoriamente deben tener ese teléfono celular. Y aplica lo mismo para el teléfono de casa, teléfono casa. Ahora es un entero y también es opcional. Pero entonces ya tengo creada mi tabla, ahora tengo que guardarla. Simplemente voy aquí arriba, tiene el icono del C, el disquete. Y asumamos de que lo que vamos a procesar es la información de un alumno. Alumno. Entonces ya tengo almacenado a mi alumno. Me voy aquí a donde dice tablas, clic derecho y refrescar. Y ahí está. Ya está mi base de datos de alumno. Sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ingresar algunos datos de alumno? Voy a hacer clic derecho y le voy a decir editar los primeros 200. Esa es solo una de las formas. La forma más eficiente frecuentemente es a nivel de código, pero lo vamos a hacer así por el día de hoy. Vamos a hacer algunas personas al azar. Vamos a poner 150. El primer nombre es Enrique. Julio es su segundo nombre, ¿verdad? Julio. Es al revés, Inge. Julio. Enrique. Y ya, ¿tu apellido? ¿Tu segundo apellido? Samayoa. Samayoa. Digamos que este es el número de celular y este es el número de casa. Vamos a abrir más aquí. Ahí dice que solo puedo meter 8 dígitos. Estaba metiendo 10. A ver, 3, 6, 7. Exacto, ya tengo ingresado. Entonces, ¿qué ventajas tenemos ahorita con esto? Yo puedo venir y cerrarlo.
Y ya, lo cerré, sí, 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 no hay problema. ¿Por qué? De hecho, podrías cerrar esto también. Pero como es una base de datos, tiene que permanecer la información todo el tiempo. Yo vengo, lo vuelvo a abrir a los días, por ejemplo, pasa una semana y pues ya pude empezar a trabajar otra vez en el proyecto. Yo lo vuelvo a abrir, me autentico nuevamente, espero que me cargue el árbol de opciones laterales, ya que cargó ya base de datos, espero que cargue la base de datos y bueno, se llama, le puse, creo que demo y algo. Aquí está demo PO, DO 2022. Expando las tablas, me voy a la base de datos y luego me voy a la tabla que se llama alumno, clic derecho, y puedo editar los primeros 200. Y ahí sigue estando Enrique. O sea, no va a cambiar, no debería de cambiar. Yo podría venir y cambiarle el nombre, por ejemplo, decirle que se llame más José, que no es problema. Pero yo sé que ese José está atado a este número de ID correlativo y al carnet 150. Entonces, aplicaría exactamente lo mismo para cualquier otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si una otra persona? Vamos a poner 350. Yo creo que... Vamos a empezar con las compañeras. Y solo María los sobrevivió, al parecer. Entonces se llama María de los Ángeles. María. Solo que creo que de Los Ángeles, no sé si es un solo un nombre, o si son... No sé cómo se tomará en cuenta si de Los Ángeles es el segundo nombre, o son varios. Creo que sí es el segundo nombre. Su apellido, Mayros. Ok. Bueno, Paco García el último. Y entonces ya tenemos a la nueva compañera con la información. Llegado. Entonces ya tengo dos personas que después dicen, bueno, no es García, es Vázquez. Entonces, simple y sencillamente se lo puede cambiar. Y que Vázquez está mal escrito porque es una Z la que va al final, no hay problema, lo puede volver a cambiar. Entonces, ¿qué ventaja tengo con una base de datos? Definitivamente yo puedo almacenar esa información y la puedo cambiar, pero yo sé que ahí va a estar. Por ejemplo, la base de datos de sus notas. Ustedes pueden venir hoy y por algún problema irse a la U, y el otro año regresar, y su nota debería estar ahí, no debería cambiar nunca. A menos de que ocurra alguna desgracia ahí con la data, pero nunca debería pasar. De hecho, para eso hay políticas de backup, en las cuales el usuario aprende a clonar la información y, por ende, aprende a tener esa información en cualquier otro lado. Bueno, nos regresamos acá y vamos a poner este por un lado y este por el otro lado. Y aquí vamos a expandir a este de acá. Yo puedo expandirlo, puedo ver a detalle qué es lo que tenemos o el tipo de datos que tenemos. Entonces sucede que ahora yo necesito no hacerlo manualmente en la base de datos. Lo que necesito es simple, hacer que de la programación el usuario ingrese los datos y que se vayan a almacenar a esta base de datos. Entonces necesito dos cosas, la manipulación de la información y al menos un formulario para poderlo llenar y después de que se llenó mandar esa información a la base de datos. Empezaremos por la parte de modelación. Me voy aquí, clic derecho, agregar, un nuevo folder, y vamos a ponerle modelos. Luego clic derecho, agregar, una nueva clase que se va a llamar exactamente como la tabla que tenemos en la base de datos, que se llama alumno. Entonces aquí está mi tabla alumno dentro de la clase modelos. Haremos pública esta clase y este proceso por ahora es manual. De hecho, pues lo hago así porque es la forma más eficiente en cuanto a enseñanza. Hay formas de hacerlo dinámico. Es decir, yo ahora voy a transformar lo que tengo aquí manualmente a hacer código. Hay formas de autogenerarlo, pero si lo autogenero por ahora en estos cursos iniciales, ustedes no lo van a entender bien.
y autogenerado te genera más cosas. Entonces, llegar a un punto en programación 4, sí, 4B, les enseño cómo hacer autogeneración de esto y evitarse horas de desarrollo. Pero eso es conforme vayamos avanzando. Bueno, yo creo que tú voy a hacer una propiedad que va a ser entera y que se va a llamar ID. Luego esa propiedad le voy a decir que sea opcional. Cuando le pongo a un entero el signo de interrogación de cierre en este lenguaje, con esto le digo, mira, esta propiedad es opcional, es decir, puede ser nula. No estás obligado a enviar el detalle de esta propiedad. O sea, no estás obligado a enviar el ID. Por el simple hecho de que, como ustedes vieron aquí, ni a Enrique ni a Mariano les coloqué yo el ID. Esto automáticamente la base de datos lo genera. Entonces tengo esa ventaja. Bueno, ¿qué más? Luego haremos otra propiedad que va a ser el primer nombre y el carnet. Estamos por el carnet, que es un entero. Vamos acá, hacemos otra propiedad que va a ser el primer nombre. De hecho, para no complicarse a ellos, ustedes pueden hacer clic derecho, renombrar, copiar, pegar. Luego está el resto, otra propiedad, que siempre va a ser un string, que va a ser el segundo nombre, clic derecho, renombrar, copiar, pegar. Hacemos la siguiente propiedad, que en este caso va a ser el apellido, clic derecho, renombrar, copiar, pegar. El siguiente, que va a ser el segundo apellido, clic derecho, renombrar, copiar, pegar. Luego el teléfono celular, y de último el teléfono de la casa. Y ya con esto yo tengo automáticamente lo que está en la base de datos modelado a una clase que se llama igual que la tabla, con las propiedades equitativas de base de datos en programación. Entonces ahora yo necesito que esto pase a ser un formulario. Entonces un formulario, como ustedes sabrán, tiene botones, tiene opciones y tiene muchas cosas más. Entonces voy acá, luego lo voy a dejar copiar, que tienen el tiempo de hacerlo. Me voy aquí a Solution Explorer. Yo sé que tengo por defecto el formulario 1. Este por ahora no lo vamos a tocar. Vamos a agregar otro formulario. Voy acá, demo, PO, clic derecho, agregar, y nivel, o aquí abajo, si ustedes ven, esta es una vez la opción de formulario. Entonces a este formulario lo voy a colocar como nombre y agregar alumno. Lo hacemos a tamaño que consideremos lógico y necesario. Abrimos el toolbox y necesito colocar exactamente lo mismo que está aquí. Entonces lo voy a colocar a un lado. Necesito hacer propiedades acá que puedan procesar esa información. Entonces, el ID no es necesario porque se autogenerar, lo decía el resto. Entonces voy a hacer dos cosas. Primero voy a colocar un label. Ese label lo vamos a ingresar a las propiedades. Y en el text le vamos a colocar carnet. Luego voy a colocar un text. Aquí a un lado. Vamos a expandir. Entramos a las propiedades. Y acá en el name, para poder identificar, lo que voy a hacer es colocarle txt, por ejemplo, carnet. Para yo poder ingresar a él con ese valor. Así yo sé que txt carnet tiene el valor de lo que hay en internet. Tengo que hacer lo mismo para primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido y teléfono de casa. Como no me quiero complicar la vida, simplemente puedo hacer esto. Lo selecciono, así con un clic sostenido, selecciono todo. Copiar, pegar. Me voy colocando en la parte inferior. Pegar en la parte inferior. Pegar. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está acabado. Entonces ahora cambio estos valores. El carnet. El otro es el primer nombre.
Ups, perdón, está aquí abajito. Primer nombre. Segundo nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Y de último, pues tenemos el teléfono en casa. Teléfono. Acá. A esto de acá hay que cambiarles también lo mismo. Sugerencia siempre colocar TXT y lo que verifique. Primer nombre. Lo vamos a setear aquí a un costado. Pero no tan grande que deba ser exagerado así. TXT. Segundo nombre. TXT. Primer apellido. TXT. Segundo apellido. Y de último, este de acá, sería TXT, teléfono, casa. Ahora nada que no hayamos visto. Entonces, con esto, lo que haremos ahora es simplemente probar que al menos compile. No va a levantar este formulario, pero sí va a levantar los demás. Ahí está, ya compiló. Ok, bueno. Entonces, ahora que ya compiló, yo sé que al menos vamos bien. Luego faltaría aquí un botoncito, ¿no? Un botoncito que diga agregar, por ejemplo. Vamos aquí arriba. Nuestra clase de texto. Agregar al alumno. Un poquito grande. Ahí está, perfecto. De hecho, podríamos incluso cambiarle aquí un par de cosas de colores y un aquí en el back color, agregar un color, por ejemplo, de la web, que nos haga un poquito de match. De hecho, pues esto no es como que lo que sea más eficiente yo un color de ese tipo de cosas, pero busquemos algo que sea un poco bien. A ver, para el usuario, vamos a ver. Lightroom podría ser. El Lightroom me parece siempre bien. Y si quiero cambiar, por ejemplo, de estos, podría hacer lo mismo de siempre. Así. Y a estos podría colocarle, por ejemplo, un forward color. El color del texto. Podría ser blanco. Y podría cambiar el tipo de font. Vamos a decirle que va a ser bold. Y podría ser un poquito más a la izquierda. O podría decir, bueno, no, bold y blanco no me gusta. Así que podría regresarlo al otro color. Pero volver a ser un negro, por ejemplo, el fondo. Podría hacerlo blanco. O podría dejarlo tal cual ya estaba, que era, creo que un sky. Y de hecho, puedo regresar acá, hacer control Z, y pues control Z las opciones todas que estaría. Bajo mi punto de vista no se ve bien todavía, así que podría venir y volver a cambiarlo. Es decir, que el for color, que es el de la fuente, deseo que sea otro color, pero puede ser un azul oscuro. Y ahí es más visible. Bueno, entonces esto de acá, pues nada del otro mundo, ustedes ya, de hecho, han hecho colores muy buenos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo voy a dejar acá esto. Cuando yo haga clic aquí, va a tomar la información que hay en esto de acá, en el formulario, y la va a meter en la base de datos en esta tabla.
Aquí vamos a ingresar información directamente del form. Obviamente, para esto necesito que ustedes por ahora avancen en esto. Entonces, por favor, copien esto y luego seguimos. Me hacen saber vía chat cuando hayan terminado. Previo a esto, me gustaría saber si hay alguna duda o si todo ha estado claro hasta ahora. Dice ingeniero que yo tenía una duda. Ahí a la ¿Qué clase le piensa? colocó, en la clase le colocó, a nombre de la clase le colocó alumno, tal y como lo hizo en la tabla de la base de datos, ¿no? ¿Eso es obligatorio que siempre sea así? No, no, para nada. Es solo porque se hace más sencillo. Suponente, hace cuenta que qué pasa cuando vos tengas unas 100 tablas. Sí, Entonces, sí. se vuelve complejo, ¿verdad? O sea, siempre hay que buscar formas de hacerse la vida fácil. Así sencillo. Eso es algo que nunca deben ustedes dejar pasar. Entre más fácil te haga la vida, más fácil vas a trabajar. Entonces, suponete que pasa si yo hubiera creado aquí un valor aleatorio, después, bueno, hice con cuál hace match. Y se vuelve un dolor de cabeza, ¿no? Así que te vas por lo sencillo que es que sea igual que la tabla. No es obligatorio, pero sí es funcional. Está bien. Y la otra pregunta era sobre cuando creamos la base de datos, ahí sale que hay que colocar el nombre del servidor. Entonces, ahí qué podría colocar yo para poder entrar. Localhost, localhost, diagonal, SQL Express, te lo voy a colocar en el chat. Por ejemplo, si me quiero conectar a mi base de datos, hago esto. Si en dado caso no tenés SQL Express, sería únicamente localhost. Y Windows Authentication para que utilices tus credenciales de Windows. Está bien, gracias, solo era eso. Bueno, doy tiempo de copiar, me hacen saber cuando hayan terminado, por favor. Bueno, continuemos. Por lo que veo, casi todos hicieron la parte esta de copiar. Entonces, ahora, pues como les había comentado, parte de la clase del día de hoy va a ser que ustedes instalen el ambiente de base de datos. Para esto necesito que instalen dos cosas. Necesito que instalen SQL Server y también que instalen el SQL Management Studio. El SQL Server es simplemente el software que me permite tener un servidor de base de datos dentro de mi computadora. Y el SQL Management Studio es este software que ustedes ven acá. O sea, este simplemente es un cliente que me permite conectarme a la base de datos. Hay un montón más. Yo prefiero utilizar este por el simple hecho de que es más eficiente, porque está hecho por Microsoft y lo que estamos utilizando es una base de datos de Microsoft. Entonces les voy a dejar los dos links para que ustedes los tengan ahí a mano. Denme un momento, les voy a pasar los links. Vamos a buscar la versión Express, que es la que conviene que descarguen. Entonces, les voy a colocar en el chat el primer link y ustedes se van a ir a la opción que dice SQL Express o solo Express. Esa es la que necesito que descarguen por ahora. Hay versiones como la Enterprise y otras que no son pagadas y pues en todo caso no vale la pena que lo tengan porque no van a sacarle el jugo, por decirlo de esta manera. Y el segundo link que les estoy colocando es el del cliente. El del cliente que se llama SQL Management Studio. Pues, ¿qué van a hacer ustedes? Van a instalar primero el del primer link, que es el servidor. Todo lo dejan por defecto, por favor. No le pongan clave, no toquen nada, déjenlo tal cual está para que nos deje conectarse sin necesidad de instalar nada. Y posteriormente instalen el cliente. Ya que instalen el cliente, traten de hacer la tabla y la base de datos. Esta base de datos tal cual yo la hice, recuerden, se llama database, clic derecho, nueva base de datos. Luego expanden la base de datos, se van a las tablas, clic derecho, nueva tabla. Y hacen exactamente esto que está acá. De igual manera, pues les voy a dar lo que resta de la clase porque siendo honesto, puede que dependiendo de su conexión de internet, te vayan a tardar un par de horas en hacer la instalación. 700 megas pesa el cliente, por ejemplo, y el servidor como 500 y algo, o sea, es al menos un giga y algo más. Entonces, acá en el grupo de WhatsApp, les voy a colocar el screenshot de cómo tendría que quedar la base de datos. Y ustedes pues ya tienen una idea de qué es lo que deben hacer.
La siguiente semana, pues, hacemos ya el método que nos permita grabar y hacemos el método que nos permita leer en la siguiente. Y luego vamos a hacer de eliminación y haremos uno de búsqueda. Consulta, ¿hay alguna duda hasta acá? No, dije, por el momento todo claro. Ok. De igual forma les voy a dejar un link de un grupo de chicas que hace la instalación y muestra cómo hacerlo. Está bastante sencillo de entender. Y más nada, les deseo buen día a todos y nos vemos la siguiente semana. Nos dije igualmente, feliz día. Luego, ingeniero. Ok. Gracias, que le digan.